Pues bueno, hola a todos, al profesor y compañeros. Esta es la conclusión de la práctica 5 que trató sobre las celdas voltaicas. Nosotros somos el equipo 3 que está conformado por Noé Miguel Lara Pantoja, por mí Edgar Adrián Reina Juárez, Diego Tobar Hernández y Carla Esmeralda Palafox Álvarez. Primero tenemos el cuestionario, que es una pila. Es un objeto que sirve como fuente energética para el funcionamiento de diversos dispositivos, teniendo esta la capacidad de convertir la energía química en energía eléctrica. Y existen dos tipos de baterías o de celdas. Tenemos la celda galvánica y la celda electrolítica. Por su parte, la celda galvánica produce una reacción química espontánea y se transforma la energía química en energía eléctrica. Está conformada por dos semiceldas y esta genera un voltaje nombrado como potencial de celda. Y la celda electrolítica produce una reacción química no espontánea cuando se aporta energía eléctrica. Está conformada por dos electrodos sumergidos en una disolución y cada uno está conectado a una fuente de electricidad. Su principal aplicación es la electroposición de metal sobre una superficie y generar un recubrimiento de metal como el cromado. Va, ahora pues entra pon la presentación para empezar con lo de los valores, ¿no? Se dice que no se Teóricos. veía la presentación, deja ver. Pues a ver, ya para la grabación esta no hay. Yo sí estaba compartiendo la pantalla. Detengo la grabación. No, así, síguele, síguele. ¿Qué tiene? Nada más muestra la pantalla. Sí, yo digo que le sigamos. Sí, muéstralo. Sí, Igual son fallos. sí, Sí, igual. Ahora sería el potencial teórico, ¿verdad? sí. Vas, Esmeralda. Bueno, pues aquí tenemos lo que son las semireacciones de cada una de las celdas en las que teníamos, en la primera teníamos como ánodo el zinc, que pasó de zinc 0 a zinc 2 más, con 2 electrones, ganando 2 electrones, por lo cual esto nos indica que se está reduciendo este material. Y en el cátodo teníamos el cobre 2 más 2 electrones que está ganando y que pasó a cobre 0. Esto nos indica que se oxida. Y como resultado tenemos ahí la reacción completa que ocurre en esa celda. Y pues a la derecha podemos observar cuál es el potencial de esta celda. Para calcularlo, teóricamente lo hicimos con el potencial de reducción que tiene cada una de estas semireacciones y pues al calcularlo notamos que se genera 1.1 voltios y en la segunda podemos observar que se cambió el material del ánodo, teniendo como reactivo el aluminio. Podemos observar que pasa de aluminio 0, aluminio 3 más 3 electrones. Y en el cátodo tenemos cobre 2 más 2 electrones, pasa cobre 0. Para poder realizar pues la reacción completa tuvimos que ajustarlo, por lo cual lo multiplicamos y obtenemos como reacción final 3 cobres 2 más 2 de aluminio 0. Obtenemos 3 cobre 0 más 2 aluminio 3. Y tenemos que el cobre se reduce igualmente como en la otra celda y el que se oxida es el ánodo, o sea, el aluminio, y pues ya tenemos igualmente el potencial de celda. eh, y obtenemos 2 voltios. Teóricamente esto es decir, en condiciones estándar en ambas celdas.
Sí, creo que dijiste en el primero que el cobre se oxidaba, pero no, sí se reduce. Entonces vamos a quedarnos con estos dos valores, ¿no? Que es el 1.1 para la celda que es de zinc y cobre, y nos quedamos con el de 2 para el que es de aluminio y el de cobre, ¿verdad? Ahora sí, creo que vamos a entrar en la discusión de lo que obtuvimos en la práctica. Sí. Entonces, en el de zinc es 1.1 y en el de aluminio es 2, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, Sí. Sí, creo que los valores nos quedaban muy, muy bajos, de hecho. Em, Sobre todo, yo creo que por las concentraciones, ¿no cree? sí, principalmente, porque según Sí. lo que yo investigué en un artículo de una universidad de Cádiz, según las variables para el voltaje, para lo que yo investigué, principalmente en el puente salino son la concentración. Yo estuve usando sustituto de sal, entonces era sustituto de sal al 50%. Entonces obviamente el cloruro de potasio no era puro y eso afectaba mucho el voltaje. También la temperatura es un factor y el largo y ancho del tubo también lo encontré como una variable. Yo estaba usando un tubo muy delgado y un poquito largo. Sí, creo que algo tenía que ver las medidas del tubo, ¿no? Y de hecho, sí, creo que todos usamos la misma sal, el sustituto de sal, ¿no? no, yo de hecho Yo, utilicé nitrofusca, que era fertilizante. Ah, el fertilizante. Sí, No, creo que el Miguel y yo sí utilizamos la que era 60% cloruro de potasio, pero era 40% cloruro de sodio. E igual, tal vez, que es lo más seguro, bueno, en mi caso, la concentración, oh, no, sí estoy seguro, porque en los primeros puentes salinos que hice, usé una solución no era tan concentrada de cloruro de potasio, en mi caso, por lo cual presenté los potenciales tan bajos en los que fueron de aluminio con cobre. Ya después ya le fui cambiando y bueno, le fui agregando más sal a la solución y sí estaban saliendo un poquito más altos. Pero igual sí influye la concentración del puente salino, tanto las concentraciones que teníamos en que estaba junto al cobre o que estaba junto al zinc y al aluminio, ¿no? ¿Ustedes qué usaron del fertilizante? bueno, yo usé sal, también el cloruro de potasio, pero el mío, en mi caso, estaba la concentración, creo que el 30%, entonces era aún más bajo. Entonces también creo que ahí hubo, pues también un margen de error porque pues no era 100% el cloruro de potasio. Sí, tampoco podemos saber si sí se está respetando ese porcentaje y aparte pues sí afecta el porcentaje de que no sea 100% cloro de potasio, puede ser incluso menor del 60 o del 30% que viene en el envase. ¿A ti cómo te fue con el fertilizante, Edgar? bueno, pues yo como tal no pude saber cuál era pues la concentración como tal de potasio o de fósforo o pues de las diferentes sales que tenía el fertilizante y pues sí el voltaje pues sí me salió un poco bajo, pero también cabe decir que pues yo no tenía un multímetro y pues por lo tanto hice en cada uno construí cuatro celdas y pues ya de ahí dependiendo de si prendía mi LED o no, pues ya hacía la estimación de más o menos cuánto era lo que producía cada una de las celdas. Ah, pues sí. Eh, Igual se puede notar cómo es que en los que fueran concentraciones bueno, que teníamos en el ánodo el zinc, que teníamos que en el cátodo el cobre, incluso había más potencial, ¿verdad? ¿Ustedes sí lo notaron? Sí, yo sí lo noté. Sí, principalmente, bueno, sí, porque al construir las cuatro celdas de zinc y cobre,
sí prendía el LED como con más intensidad a comparación del aluminio con el cobre. Sí, pues incluso es curioso porque con el aluminio, teóricamente se supone que debimos de obtener mayor voltaje. Sí, de hecho yo Eso es cierto. para el mío utilicé del aluminio, usé una lata y la raspé. Me aseguré de que sí retirara bien la pintura y el recubrimiento que tiene por dentro. Y pues si pueden ver, yo usé multímetro y los niveles los voltajes que obtuve pues son muy bajos. Incluso la de aluminio y cobre en vinagre y cloruro de sodio, pues me salió hasta de 0,18. O sea, con eso no podía hacer prender un foquito ni siquiera con 6 pilas en serie. Sí, ibas a necesitar como 10. Sí, era mucho. Sí, era muy poquito después del voltaje, el potencial que te daba esa. Yo sí, creo que sí pulí bien. Bueno, más o menos pulí el aluminio. Igual me salió más o menos, no, o sea, no son los 2 voltios, pero son 0,37. De hecho, tuve que hacer 5 celdas y de ahí saqué un potencial de 1,82, si no mal recuerdo, aunque por la multiplicación según era de 1,85, pero yo creo que por ahí alguna solución la hice mal y por eso no me salieron iguales. Igual yo creo que ¿por qué quedaba tan bajo la celda? De parte de que no pulimos tal vez bien el aluminio, también creo que el cobre se tenía que pulir de alguna manera. Y no sabemos tampoco si el cobre es puro o no. Ajá, no sabemos pues a certeza qué tan puro sea el cobre. Ni siquiera el aluminio. No sabemos si por ahí tiene no sé, algún tipo de aleación o algo así. Sí, y eso Sí, que teóricamente con una celda de aluminio y cobre nos debería de haber prendido el foquito de el LED rojo, que según necesita 1,8 volts, con una celda debería de haber prendido. Entonces, sí tiene que ver con las concentraciones y con el material que estuvimos usando y también con sí, con el tubo, ¿no? sí, también con el puente salino. Y pues también como dices, pues tenía, por lo general las latas tienen como un recubrimiento dentro para que pues no, el líquido no tenga ese sabor a aluminio también. Y pues puede ser que no lijamos muy bien las latas y pues no estaba en contacto como tal todo el aluminio con la disolución. Y pues también eso pudo haber sido un factor. Sí, de hecho yo la tuve que lijar con el piso. ¿Ustedes usaron una lija? Sí, yo sí. No, yo no, yo sí nada. Primero usé el suelo, después como más fino, usé una lija. No, yo no, yo sí nada más con el suelo. Creo que por eso también me salió bajo el voltaje. Bueno, y también otro de los factores que pudieron haber afectado, pues como tal sería pues los caimanes, ¿no? Con los que conectamos, porque como tal el voltaje pues también depende del material que estén hechos esos pues cables y también del grosor, ¿no? Porque mientras más delgado sea, pues más aumenta la resistencia del mismo y pues llega a marcar un voltaje menor. Sí, y incluso, bueno, yo de lo que estuve investigando fue que por medio de ese puente, se podría decir, porque uno era el puente salino por el que transitaban los aniones y los cationes, y por el otro eran pues sí, los caimanes. En mi caso yo no usé caimanes, usé un pedazo pues sí, de alambre y de cable, perdón. Y con eso lo conecté y decía que por esa parte era que transitaban los electrones. Sí, pues también supongo que tu alambre pues era un poco más grueso que el de los caimanes, porque el de los caimanes sí era bastante delgado y pues como podemos ver en el potencial tuyo, pues sí, cada uno sí daba mayor voltaje. Sí, se nota que sí estaban más, sí tenían menos resistencia, porque sí, tu voltaje es mucho más alto.
Sí, ¿Qué de otra hecho sí, cosa? conseguí un caimán y sí noté la diferencia de grosor que había entre el cable y pues el caimán. También, bueno, teóricamente la disolución de cloruro de sodio debió haber producido un potencial más alto que del vinagre, ya que el cloruro de sodio como tal es un electrolito fuerte y pues debería de producir más potencial, a diferencia del vinagre que es que tiene pues ácido acético y este es un ácido débil. Sí, yo creo que eso se lo adjudicamos totalmente al material que no estaba 100% lijado, que sería el aluminio. Yo creo que ese fue el problema del potencial tan bajo. Porque si se dan cuenta, de hecho, sacamos más alto en lo que fue el zinc y lo que eran las láminas de fusible o las láminas de zinc, esas sí estaban mucho, yo creo que sí eran más puras y aparte no necesitaban lijarlas, entonces sí contamos con que el zinc más o menos sí funcionaba de una manera correcta, ¿no? Sí, por decirlo así, pues sí estaba como en estado pues más puro que el aluminio, ¿no? Sí, yo también considero lo mismo. Igual yo algo que noté en la práctica fue que el aluminio, se oxidaba muy rápido, porque para la segunda celda que utilicé, con el ánodo de aluminio usé el mismo pedacito de aluminio que tenía y con esa noté que no encendía hasta que volví a cambiar el pedazo de aluminio que usé, fue cuando ya pude encender el LED y también se notaba como que se estaba deshaciendo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Pues yo, igual como tú dices, usé el mismo pedazo de aluminio y pues como que iba bajando la intensidad poco a poco del mismo LED al conectarlo y pues sí, era porque principalmente pues llegaban a un equilibrio más rápido, ¿no? Del intercambio de iones entre el aluminio y el cobre. De hecho, adicionalmente yo dejé corriendo las reacciones durante 3 días aproximadamente y seguía aprendiendo, pero ya al tercer día las láminas de zinc pues ya habían desaparecido. Había metido las láminas completas y ya al tercer día ya no, ya eran como basurita, o sea, eran chiquititas y el cobre lo encontré oxidado, se veía el color azul del óxido de cobre y se veía como que había tenido una cubierta como metálica. Sí que se veía como verde, ¿no? Nos enseñaste. Sí, sí, en la foto que les envié se veía. Y también la intensidad de hecho bajó mucho. Tenía dos LEDs conectados. Entonces, después de tiempo ya nada más prendía uno. Sí, y es por lo mismo que ya habíamos investigado, ¿no? Que ahorita mencionamos que era porque llegaban a un equilibrio del intercambio de iones y pues llega un punto en el que ya no hay como tal un intercambio. Pues sí, por lo tanto el potencial pues llega a cero o disminuye bastante. Sí, porque lo que quedaba ahí ya era cobre ya oxidado, entonces no era el cobre más dos que teníamos al principio. ¿Les parece que vamos a las preguntas de la práctica? ¿O ya tienen algo más que decir sobre? Ok. Primera pregunta, ¿cuál sería el potencial de celdas sin la utilización del puente salino? Yo opino que sería cero, porque yo lo tuve experimentalmente, que estaba haciendo el experimento y dejé por una parte, por separado el puente salino y
yo decía, ¿por qué no me prende si calculé bien el potencial? Y ya fue cuando me di cuenta que hacía falta el puente salino para que pudieran transitar los aniones y los cationes. Sí, como no hay transferencia de iones y cationes, eso interrumpe lo que sería el voltaje. Sí, adicionalmente también yo hice lo mismo de forma experimental, ya cuando tenía mis 4 celdas de zinc y cobre, y ya cuando encendía el foquito, desconectaba una de las mangueras que tenía como puente salino y el foquito se apagaba. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo, pero era que mis puentes salinos no tocaban como tal la disolución, se alzaban un poquito y pues no alcanzaban a tocarla. Y pues no prendía ni con las 4 celdas, pero ya después los acomodé bien y ya ahora sí prendía bien el foquito. Muy bien. Entonces, ¿qué modificaciones realizarías a la celda voltaica que construiste para aumentar el potencial de celda? Bueno, para mi caso, yo lo que haría sería utilizar un cloruro de potasio más concentrado para mi puente salino, que es como lo que encontré que fue la principal causa. Usar una manguera más corta y más ancha y tal vez usar menos algodón, que también eso impide el paso de, digamos, lo de la solución. También hay que añadir que las concentraciones del ánodo y del cátodo que sean también más, que sea más concentrada, valga la redundancia. Y igual yo creo que podemos aplicar la de Carla, que en vez de usar los caimanes, podríamos usar los alambres. ¿O cómo habías dicho que era? Los Era cables. cable. Sí, los cables. Eso también, como el cable tenía menos resistencia, pasaba más voltaje. Bueno, y yo creo que añadiendo también sería la pureza de los electrodos que estuvimos usando. Igual también tratar de tenerlo más a condiciones estándar, por ejemplo, la temperatura, que era un factor que también influía en el voltaje que se producía. Sí, también pues los metales, ¿no? Como tal, porque viendo la tabla de potenciales, pues sí varía bastante dependiendo de los metales que se tengan. Como en el caso del aluminio y el cobre, pues sí generaba un mayor voltaje y pues se podría usar como el que se utiliza normalmente en las baterías de los carros, que es el dióxido de plomo y el plomo pues, normal, que sí pues genera un voltaje mayor. Y pues también las disoluciones, como mencionaron, la concentración o también el tipo de, pues ya sea de electrolito o de ácido. Ok. ¿Cuál sería el tipo de electrodos más adecuados para construir una celda voltaica? Eso ya lo habías dicho, ¿no? Lo acabas de decir, de hecho, los metales que serían mejores para construir una celda. Sí, bueno, los que se utilizan principalmente en cuanto a las baterías de carros, que pues es el mismo principio que es una celda voltaica, es el dióxido de plomo como cátodo y el plomo como ánodo. Y en las disoluciones se utiliza ácido sulfúrico con agua destilada. Y pues sí, sí podemos ver gran diferencia pues en cuanto al voltaje que una sola produce, porque pueden producir, como, creo, eran aproximadamente 12 volts y pues de una sola batería. Y pues también el ácido sulfúrico pues sí, sí genera gran diferencia porque es un ácido fuerte y pues sí generaría mayor potencial que un electrolito pues fuerte o incluso un ácido débil como pues ya lo vimos en la práctica, ¿no? Aunque también, de acuerdo con la tabla de potenciales,
los que nos generarían más sería el litio y el flúor, si no me equivoco. El, Sí, los que teóricamente pues Sí, generarían con un mayor la potencial. teóricamente. entonces también podemos añadir eso a la pregunta anterior. En vez de usar un ácido débil, como sería el vinagre, bueno, el ácido acético, podríamos usar el ácido sulfúrico, un ácido fuerte, para hacer una celda que tenga mucho más potencial, ¿verdad? Siguiente, ¿qué sucedería con el potencial de celda si se agregan soluciones de diferente concentración? Pues teóricamente, si usamos una concentración menor, el potencial va a ser menor, ¿verdad? Y si aumentamos la concentración, también el potencial va a ser mayor. Pero ¿qué pasa si utilizamos un potencial, perdón, una concentración menor de un lado y una concentración mayor del otro lado? Creo que todavía has investigado algo de eso, ¿no, Esmeralda? Sobre las concentraciones estándar. Bueno, ahí mencionaba, lo investigué en un libro, se llama Chen, creo, es muy conocido de química. Y bueno, decía que para las disoluciones se tenían que usar a condiciones estándar para que pues fuera el potencial cero y no influyera en el potencial, ¿no? Porque pues no teníamos como una manera de saber si el potencial era si era de la celda o era de la disolución. Entonces, pues se tenía que usar a medidas estándar, que era a 1 molar, como nos lo indicaba en la práctica, y a 25 grados Celsius, y a 1 atmósfera. Pero pues obviamente nosotros no tenemos esas condiciones perfectas para poderlo llevar a cabo. Pues sí influiría en, en el potencial total, no solamente el potencial que produce los electrodos, sino también influiría la disolución. Entonces sí habría diferencia. Aumentaría o también puede que disminuya. Ok. ¿Qué sucedería con el potencial de celda si se agrega la misma solución en el ánodo y el cátodo? Por ejemplo, cloruro de sodio. Eso ya lo vimos en la práctica. La combinación de la misma solución de cloruro de sodio. Y igual si quieres regresarte a la anterior diapositiva para poder ver los valores que obtuvimos, por favor. Sí, podemos ver. Cuando usamos el zinc y el cobre, utilizamos la misma solución de cloro de sodio. Igual los potenciales no, de hecho en el vinagre fueron incluso mayores que los que obtuvimos. Bueno, Carla obtuvo los mismos, pero sí podemos notar que incluso en algunas soluciones se obtuvo más de lo que sería con soluciones diferentes, ¿verdad? Sí, yo para mis casos del cloruro de sodio obtuve que sí, era de los más bajos. De hecho, se lo pueden ver ahí con mi potencial en el zinc y el cobre, era el más bajo. En el aluminio y el cobre, el más bajo fue el de vinagre y cloruro de sodio, pero de todas formas, el cloruro de sodio y cloruro de sodio me dio un potencial bajo, a comparación del teórico. Sí, de hecho, en el de cloruro de sodio fue el más bajo que nos dio, ¿no? En el caso del cobre con el zinc, y el más alto fue el del vinagre. Pero ya en los que tenían la de aluminio ya nos salieron más parecidos, ¿no? Bueno, a Sí, mí sí me salieron iguales, como en el caso de Esmeralda. sí, en Bueno, ese yo lo caso hice casi no variaba tanto. sin el multímetro, entonces pues no supe exactamente cuál era el total. Entonces, como diferencia muy poco, yo creo que por eso es el margen de error que hay ahí. Igual mi foco, creo que utilicé uno con mayor voltaje que ustedes. Comentaban que usaban el LED rojo, si no me equivoco. Y yo usé
uno verde porque no encontré el rojo, entonces yo creo que también eso difiere en los resultados. Sí, de hecho yo usé un LED de baja intensidad como el LED rojo que era de 1.8 voltios. Sí, igual tampoco los voltajes fueron iguales. Yo en mi caso sí tenía 0.37 al principio, pero al momento de hacer 5 pilas me salía 0.81 creo, o 0.82. Y si multiplico 0.37 o lo que sería por 5 celdas que hice, me sale que es 1.85. Entonces no todas las celdas tenían el mismo potencial, ya será por valores de concentración, como lo hablamos, o por bueno, sí, sobre todo el concentración o el puente salino, que las medidas del tubo fuesen diferentes. Entonces, si no salen iguales, pero sí salen similares. Sí, pues como dices, pues tampoco no tenemos tanta precisión como al poner la sal en la disolución con agua, porque pues sí podía variar que se nos iba un poco más o un poco menos, y pues también con el puente salino, porque pues sí se podía estar más concentrado por ejemplo, en un vaso y en el otro no tanto, pues también no era tan preciso que estuviera en la misma concentración todos. Igual también el que usamos agua de la llave, entonces pues ahí ya también incluye algunos otros metales, entonces pues tampoco es Sí, como 100% puro. sí puede tener otros minerales y puede hacer diferencia en cuanto a lo teórico. Eso también lo había pensado yo. Bueno, pues ya nos vamos a las conclusiones o, bueno, ¿quieren agregar algo? Pues así en general podemos reunir ideas de qué es lo que afectó que haya sido diferente lo teórico de lo que obtuvimos de lo real. Podemos pensar en el puente salino, como lo que tuvimos, como lo que encontraste, Miguel, que eran las diferentes medidas del tubo, que si es más ancho, o que si es más largo, o que si es más corto. En eso tiene que ver si aumenta o disminuye el voltaje, ¿verdad? Sí, también la concentración del cloro de potasio afecta mucho. La concentración, que en mi caso al principio no lo sé tan concentrada, pero después ya la concentré más. También las concentraciones que se hayan sido 1 molar, que no creo que la hayamos conseguido completamente, bueno, precisamente 1 molar, pero más o menos se acercó, ¿no? ¿Qué otra cosa pudo haber afectado? También lo que habíamos mencionado del aluminio, que por lo general viene con una cubierta como pues de un plástico, que aunque puede ser bastante delgado, pero pues sí limitaría el contacto de este metal con nuestra disolución, y pues también nos bajaría el potencial. Exacto. ¿Cuál otra cosa dijimos que podría haber afectado? Lo de aluminio yo creo que es ya, eso sí afectó, sabemos que lo afectó porque en mi caso como con el cobre o como con el zinc que vio Miguel que incluso se deshizo, el aluminio como que no se, el aluminio sí permaneció intacto. Entonces yo creo que sí afectó la pintura y afectó el recubrimiento ese que tienen las latas. También las concentraciones, también afectaron el material, bueno, los caimanes. ¿Qué más? Pues igual la temperatura, ¿no? Porque pues sabemos que a mayor temperatura las moléculas tienen mayor energía cinética, entonces también eso tuvo que ver el paso de los electrones, los cationes y los aniones, ¿no? Sí, de hecho también la temperatura. Sí, Yo creo porque que
Porque en el teórico, pues está, como había dicho Esmeralda, con la estándar, pues se pone a una temperatura de 25 grados y pues no creo que actualmente pues estemos a esas temperaturas, porque pues ya también empieza pues a hacer más frío y eso sí nos ha afectado. Sí, yo creo que eso sería lo que afectó. Pero igual, lo que hicimos fue poner varias celdas, ¿verdad? Y las pusimos en serie, entonces el voltaje se sumaba. Y con la primera pregunta se cumplió el objetivo de la práctica. Sí, sí, cumplimos todos el haber prendido el foquito, ¿verdad? Sí, Sí, aparte de identificar que, pues, cómo son las reacciones redox, espontáneas. sí, pues identificar que el cátodo es el que se oxida y el ánodo es el que se reduce. Sí, y el flujo de aniones y cationes que era por el puente salino y el flujo de electrones que había por los caimanes o por los cables. Es importante el material del electrodo utilizado y el tipo de solución para el funcionamiento de la celda voltaica. Sí, lo vimos, bueno, teóricamente se supone que en la de cobre con aluminio deberíamos haber tenido más, pero no fue así. Y en el de cobre con zinc hubiéramos obtenido 1.1 más o menos. Pero igual tiene que ver con el material. Algunos tienen mayor conducción de electricidad. ¿Y, y qué sería sobre las soluciones? No, pues sí, también es bastante importante el tipo de solución que se utilice. Como ya vimos, pues como la sal es un electrolito y el ácido acético, pues pues, válgame la redundancia, es un ácido, pero en este caso débil. Y como mencionamos también anteriormente, pues existen ácidos fuertes que pues también mejoran nuestro potencial de celda, como es en el caso de las baterías de los carros, que se utiliza el ácido sulfúrico, y pues sí se ve claramente en el voltaje que se obtiene. Exacto. Entonces eh, también pudimos ver en la práctica los diferentes voltajes que hacían cuando combinábamos las soluciones o cuando poníamos la misma en cada uno de los lados. Todas las celdas construidas generaron un voltaje semejante. Por supuesto que no, porque los materiales son diferentes, las concentraciones son diferentes, entonces sabemos que va a variar y sabemos cuáles fueron las razones, ya sea el tipo de concentración, que usamos dos electrolitos o que usamos eh, dos ácidos débiles. Entonces, y bueno, también con el material, que unos materiales liberan más electrones cuando se oxidan, ¿y qué más? No, pues yo creo que ya serían pues esos puntos los principales que afectan, ¿no? Que no sean el mismo voltaje. Sí, yo creo que eso sería todo. Entonces, aquí lo terminamos y muchas gracias por su atención.